Bien amigos, estamos con Guillermo Ruiz Guevara, experto en educación y experto en la educación municipal, la educación que ahora es competencia de las municipalidades. Antes de que continúe, yo quiero expresar 4 conceptos que se están manejando ahora a nivel distrital que me parecen importantísimos. La educación a nivel municipal debe considerar educar a los jóvenes para la convivencia saludable. Educarlos en un nuevo concepto que es fundamental: el respeto, el cuidado del medio ambiente. Educarlos en algo que se está convirtiendo, que está revolucionando este siglo XXI a la humanidad, que es la tecnología, la informática, ¿no? Cada día hay cosas más impresionantes, más increíbles. Y finalmente retomar un tema que de repente en los últimos lustros quedó un poco, olvidado, ¿no? Que es todo el tema de la fe, no necesariamente la religiosidad, sino de la fe, la creencia en una vida después de esta vida, en fin. Guillermo, continúa. Yo quería adelantarme a esos 4 conceptos que me parece que son importantes. Cierto. Aun cuando en cada distrito se podrá diseñar para su propia realidad algún enfoque diferenciado, estos 4 aspectos que has mencionado, la educación para la convivencia saludable, la educación ambiental, la educación tecnológica, la educación en la fe, resultan fundamentales para diseñar un modelo educativo. La educación es el acto de transformación del ser humano y su instrumento de aplicación es la pedagogía. La pedagogía es la praxis de la educación. Y en el ámbito de la pedagogía, teniendo en cuenta estos 4 aspectos que se acaban de citar, tendríamos que hablar de una pedagogía científica, por ejemplo. Y este es un aspecto, Ricardo, en el que tenemos los educadores en general que preocuparnos más. Veo ahora, por ejemplo, que hay programa lector, que hay una serie de iniciativas para que los chicos aprendan a leer mejor, que dicho sea de paso, eso está bien que se haga, pero observo que la secuencia tomada para que los estudiantes sean capaces de leer mejor parte de la decodificación de signos en los libros o en los cuadernos, pero no parte de la construcción del lenguaje. Y para construir lenguaje lo que se tiene que hacer es que el chico sea capaz de explicar lo que hace. Por lo tanto, el primer acto es eso, hacer, manipular, construir, armar, desarmar, comprobar que algo funciona o no funciona. Y de esa manera el chico, al explicarlo, se esforzará en construir lenguaje. Porque cada vez que un fenómeno sea distinto al otro, él tendrá que encontrar nuevos términos para explicarlo. Es ahí donde se construye la mejor capacidad comunicativa de la persona. Y eso es en la infancia. En la infancia, desde muy temprano. Y esto no lo estamos haciendo con la profundidad adecuada. Por eso, desde nuestra perspectiva, lo fundamental es una pedagogía científica, porque cuando el alumno es capaz de analizar, y cuidado, que casualmente la mejor edad para desarrollar el análisis, el pensamiento inductivo, es de los 7 a los 12 años, la educación primaria. Básico. Y en ese momento lo desperdiciamos cuando al chico lo convertimos en un tornillo de la silla y lo dedicamos a escribir planas sobre planas o a trasladar de la pizarra al cuaderno o de otro libro al cuaderno palabras y palabras. No debemos acostumbrar al niño a repetir lo que otros han dicho. Hay que darle la oportunidad de construir su propio lenguaje. O sea, en otras palabras, Guillermo, un poco que digamos la revolución pedagógica debe darse esencialmente en esas edades, en ese lapso entre los 7 y los 12. Desde la educación inicial y más aún. Modificar un poco lo que fue la educación que recibimos nosotros, demasiado repetitiva, machacona, en fin. Que apuntaba al desarrollo del memorismo, pero no al desarrollo de las capacidades de análisis, por ejemplo. De acuerdo. Otro tema es la pedagogía de las tecnologías de la información, fundamental en esta etapa de nuestra existencia, hoy que vivimos la sociedad digital. Y la pedagogía de la innovación y de la productividad, igualmente, fundamentales. No podemos tener emprendedores si es que en la infancia y en la secundaria no se ha generado la capacidad de innovar y de producir. Una pregunta bien simple. ¿Cuántas cosas producen los escolares a través de 11 años de vida en la escuela, de primer grado hasta quinta secundaria? ¿Cuántas cosas producen ellos? Poquísimas. Lo más que producen es
las asignaciones a partir de cosas que otros dijeron o que otros escribieron. Ahí hay que hacer un cambio fundamental. De lo contrario, no hay desarrollo de creatividad. La creatividad, Ricardo, no se compra en la farmacia. Y la creatividad ya no podemos desarrollarla después de los 18 años en la educación universitaria. Producir, por ejemplo, puede ser fomentar el emprendimiento, huertos escolares, siembra de árboles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro que sí. Hay infinidad de iniciativas que se pueden tomar en cuenta. Eso es formar capital humano. Pero claro que sí. Y tendríamos que hablar, para llegar a eso, también de una pedagogía colaborativa y, a propósito de una educación en la fe, de una pedagogía de la fe y del amor. Capital humano, Ricardo, no es un asunto que se lo tenemos que encargar a la educación terciaria, es decir, a la universitaria. No, hay que iniciarlo desde el vientre materno. Capital humano es condiciones intelectuales, es madurez emocional, es conocimiento, es desarrollo físico y es evolución clínica. Si esas 5 condiciones no están debidamente desarrolladas o han evolucionado bien, y qué mejor, no tenemos y qué mejor que, digamos, el primer peldaño del gobierno de un país, que son los municipios, directamente asuma esa función. Estoy convencido de eso. Estoy convencido, lo he vivido, y por lo que he podido observar en una proyectiva, que el municipio se encargue de esta función va a lograr cambios muy importantes en el quehacer educacional. El acto formativo, responsabilidad del maestro en su propia localidad. Hay un quinto punto que de repente no está directamente considerado, que permíteme mencionarlo, ¿no? Para mí es básico, digamos, para poder crear capital humano y optimizar todas estas ideas, una adecuada alimentación y nutrición. O sea, la pregunta que haces habría que hacérsela a los padres de familia, y te advierto que si hacemos un censo de los padres, si saben alimentar a sus hijos, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. ¿Sabes tú que existen muchos niños gorditos pero anémicos en los colegios privados de distritos importantes de Lima? Eso lo sé por una serie de estudios que se han hecho, y es que los padres no fueron bien educados para entender qué cosa es nutrir. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Mucha gente se alimenta con muchas cosas, pero se nutre mal. La nutrición es un asunto que debiera ser obligación desde la escuela, aprender a hacerlo correctamente. Elegir aquellos alimentos que efectivamente sirven para nutrir y sirven para curar. Hoy ya se habla de nutracéutica. No, incluso, digamos, optimizando los recursos de los programas de asistencia alimentaria, lo ideal sería que el Perú algún día pueda darse, digamos, iba a decir el lujo, pero no es el lujo, pueda brindarle, digamos, a los ciudadanos infantes, jóvenes, adolescentes, la posibilidad de un desayuno escolar y de un almuerzo escolar, en el caso de las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué no? Existen productos peruanos suficientes para lograr una nutrición importante en nuestra juventud. Existen muchos ejemplos. Yo aprendí uno del maestro Pulgar Vidal, que me llamó la atención, lo aprendí y lo enseño cada que puedo, y es la leche de camote, un producto que usaban los incas. ¿Y cómo se prepara? Pues se parte el camote en cuadraditos pequeños y se pone a hervir. Y eso produce un efecto químico diferente que si sancochas el camote o si lo horneas. Producido así, es una lactosa que tiene una concentración de nutrientes extraordinaria. No, y una infinidad de productos oriundos del Perú que podrían ser una alternativa para nutrir a las nuevas generaciones de peruanos. Guillermo, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Como siempre, el tema nos queda cortísimo, y más aún si estamos hablando de educación. De manera que será un tema recurrente en las próximas semanas, seguramente, y con tu participación. Gracias, Ricardo, por la oportunidad de tratar estos temas que efectivamente no solo son mi pasión, mi vocación, sino que es la responsabilidad que ahora asumo en la pretensión de lograr el gobierno de un municipio y trasladar todo lo que he podido aprender gracias a grandes maestros que también tuve y entregarlo a quienes pueda. Ok, muchas gracias. Fue la participación de Guillermo Ruiz Guevara, experto en educación. Manejó la parte educativa en la Municipalidad de Los Olivos en los últimos años y actualmente candidatea al municipio de Miraflores por el partido político Siempre Unidos. No se vayan, amigos, regresamos con Raúl Madueño, candidato a la alcaldía de Magdalena por Unidad Nacional del Partido Popular Cristiano. Sí, Magdalena, el distrito en donde fue alcalde y pretende volver a hacerlo el señor Allison. No se vayan, esto es Hora 8, regresamos en breve.